Hola, te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Abramos en Éxodo 20 y leamos del 1 al 17 lo que conocemos como los 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios nos bendiga en la meditación de su santa palabra. La palabra de Dios que ha sido hablada a niveles orales, pero que también ha sido puesta a niveles escritos y que nosotros tenemos en el registro bíblico, es palabra que nos ha hablado en los postreros tiempos, de acuerdo al autor de los Hebreos, en el Hijo, a quien Dios ha querido constituir heredero de todo. Pero cuando nosotros nos abocamos a la palabra escrita, nos encontramos con cierta estructura en esa palabra que nos ayuda a identificar la voluntad de Dios en cada una de sus partes para nuestra vida. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, van a constituir lo que los judíos llaman la Torá, la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a constituir la estructura fundamental también de parte de Dios para su pueblo. Y como Israel tuvo la ley, nosotros, el nuevo Israel, tenemos los evangelios. Después nos encontramos con Josué, Jueces, Ruth y los libros históricos que nos narran la historia de los reinos de Judá y de Israel, básicamente regida por reyes y por sacerdotes.
Pero en el Nuevo Testamento también nosotros nos encontramos, después de los Evangelios, con un libro como el de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí nos encontramos con historia de la Iglesia de Jesucristo. Y si hay ley en el Antiguo Testamento, hay Evangelios en el Nuevo. Y si hay historia en el Antiguo Testamento, hay historia en el Nuevo. Pero luego nos encontramos con que hay profetas mayores y menores, y no solamente se llaman por importancia profetas mayores o profetas menores, sencillamente por la longitud de sus escritos. De algunos tenemos más escritos que de otros, pero no hay ninguna importancia manifiesta cuando le llamamos profetas mayores y menores. Pero la Biblia no registra esta literatura profética de los que en un momento dado estaban hablando al pueblo, llamándolo al arrepentimiento, es decir, llamándolo a Dios, en medio de sus grandes problemas y pecados en los cuales vivían. Y en el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos con una palabra hablada, pero también escrita. Y así Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, apóstoles del Señor, nos van a dar lo que se constituye en epístolas. La palabra epístola quiere decir cartas. Y un lenguaje epistolar, un lenguaje de correspondencia, se va a dar en el Nuevo Testamento. Y vamos a tener también la misma estructura que en el Antiguo. En el Antiguo teníamos ley, historia, profecía, y que luego vamos a tener evangelio, historia y cartas apostólicas. Y luego vamos a tener libros como Daniel, que son evidentemente proféticos pero a la vez apocalípticos. Y en el Nuevo Testamento vamos a tener todo un libro Apocalipsis. Así se llama, Revelación, Apocalipsis. Y parte de Pedro también tiene un elemento apocalíptico. Hay una literatura apocalíptica también entonces, tanto en el Nuevo Testamento como se le da en el Antiguo. Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, van a constituir el cántico de fe de la Iglesia y la experiencia profunda del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento estos cánticos van entretejidos. ¿Qué sé yo? El cántico de Ana, el cántico de María, los cánticos de Pablo como el cántico de la piedad que Dios ha sido manifestado en carne, o el cántico que encontramos en Filipenses 2, cuando él habla de la humillación de Jesucristo, y los otros cánticos múltiples que se dan en las cartas, que se encierran en el Apocalipsis, y en el mismo Apocalipsis, porque el Apocalipsis es una carta que está escribiendo Juan en Patmos para los hermanos que estaban siendo perseguidos en Roma, y ahí está preñado de cánticos que exultan aleluyas al Señor, haciendo ver que no solamente el cántico era una sección apartada en el Antiguo Testamento, sino parte inherente al pensamiento y a la adoración del pueblo de redimidos. Esta es la palabra escrita. Pero hay dos pasajes en este mosaico de géneros literarios a los cuales he hecho referencia, legales, históricos, proféticos, narrativos como los evangelios, epistolares o apocalípticos. Hay dos pasajes que se destacan de una manera climática, como son el que acabo de leer y que he conocido como los 10 mandamientos, que va a ser la constitución del pueblo de Israel. En 10 mandamientos se constituye ese pueblo de parte de Dios, y Dios lo constituye, y con su dedo escribe esta constitución. Pero en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con lo que conocemos con el nombre del Sermón de la Montaña, y vamos a encontrarnos con lo que aparece como bienaventuranzas en Mateo 5, y son como 2 pináculos, en donde Dios se manifiesta en el Sinaí, pero Dios se manifiesta en un pequeño montículo de Galilea a través de la voz de su Hijo Jesucristo. Esto hace ver que nosotros
no hemos aparecido al acaso, ni el pueblo de Israel, ni la iglesia de Jesucristo. Además de tener un Dios, creador del cielo y de la tierra, tenemos un Dios que nos ha constituido por su palabra y nos ha constituido en su Hijo, que es palabra encarnada en medio nuestro. Tenemos primogenitor, tenemos Padre, no somos huérfanos, tenemos Rey y soberano, tenemos Señor para nuestras vidas, que ha querido constituirnos. Y en estos días vamos a estar viendo, durante los próximos 9 miércoles, si el Señor así nos lo permite, estos mandamientos que se encierran en Éxodo 20 y que también lo registra el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, porque la palabra Deuteronomio, el libro del Deuteronomio es eso, una repetición de la ley. Es un resumen, una recapitulación. Y ahí se repite, mutatis mutandi, haciendo ciertos cambios en determinados momentos, este decálogo que nosotros tenemos acá. Comienza diciendo, y habló Dios todas estas palabras, diciendo. Y en la expresión habló Dios hay una implicación grave. Nosotros tenemos un Dios que no es idea ni doctrina. Nosotros tenemos un Dios que es persona. Nosotros tenemos un Dios que habla. Nosotros tenemos un Dios que se comunica. Nosotros tenemos un Dios que específicamente dice lo que quiere que nosotros hagamos en relación con Él, en relación con nosotros, en relación con el mundo. De manera que nos permite tener una visión clara de suyo, de nosotros y de lo que nos rodea. No somos gente sin visión, sino gente que por revelación ha recibido una clara manifestación de su origen, que es el Creador, de su ubicación y del mundo al cual habrán de servir. Y cuando apunta diciendo, es porque cuando Dios habla, dice. Todos nosotros tenemos experiencia de gente que habla mucho y dice poco. Pero en el caso nuestro, no. Cuando Dios habla, nos dice qué quiere. Muchos hemos tenido la experiencia cuando Él nos dijo, hijo mío, dame tu corazón. Tenemos experiencia cuando nos dijo, echa toda vuestra solicitud sobre mí. Tenemos experiencia cuando nos dijo, todos los trabajados y cargados, vengan, yo los haré descansar. Tenemos experiencias cuando ha dicho a todos los sedientes, venid a las aguas, venid, comprad y bebed sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Dios habla, dice, nos dice. Y aunque aparentemente en medio de los rayos y los truenos y las manifestaciones tremendas en el Sinaí, cuando estaba hablando a Moisés en la montaña, su palabra podría haberse confundido con otro Dios. Muy claramente dejó establecido con su dedo en piedra lo que tenía que decirnos. Y así se inicia. Yo soy. Esto de decir yo soy, cuando uno lo piensa a fondo, no es cualquier cosa. Porque cuando algunos de nosotros nos preguntan, ¿quién eres?, no sabemos decir quiénes somos. A veces ni tenemos conciencia de lo que somos, lo que somos, ni para qué somos, mucho menos quiénes somos.
como para decir, criatura de Dios, por lo tanto me debo a Él. Redimido por Dios en Jesucristo, por lo tanto me siento deudor, me sé deudor, soy un deudor. Pero Dios sí tiene conciencia de sí mismo y conciencia de quien le está escuchando, rodeándole y recibiendo aquella revelación, yo soy. Y este yo soy va acompañado con yo soy Jehová. Los griegos podrían haberse gozado diciendo y burlándose de nosotros cuando se traducía la escritura a lo que se conoce con el nombre de la Septuaginta, una versión griega de la parte hebrea de la escritura. Y podrían decir, ¿ya ven que ustedes dicen Dios? Y Dios no es más que una transliteración de Theos. Y Theos, ustedes saben cómo también había de convertirse en una transliteración helénica que va a llamarse Zeus. Y toda la mitología griega está llena de elementos de Zeus y de Deus cuando pasa al latín, o de Dios cuando pasa a nosotros, pero claramente está establecido en la Escritura. Nuestro Dios tiene nombre, Jehová, Jehová de los ejércitos. Y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que lo hinche. Jehová es su nombre, tiene nombre. Y ante su nombre se ha de doblar toda rodilla. No es incógnito, es cognoscible. Yo soy Jehová. Y cuando dice yo soy Jehová, añade, yo soy Jehová, tú, Dios. Porque es un creador que tiene relación personal con aquel pueblo. Y por si acaso se quisiere ensoberbecer el pueblo, en la autosuficiencia que en ocasiones los pueblos comienzan a tener, le dice, yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, el que te saqué de la esclavitud, el que te liberó, el que te puso en sendas de libertad, es el que puso en tus labios canto nuevo, en tu corazón nueva visión y en tu vida nuevos horizontes. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni uno. Y habla en plural, porque nosotros somos tentados a multiplicar diosesillos. Pero les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque en el tiempo se van dando dioses y a veces hasta el tiempo se convierte en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos endiosados en nuestro propio tiempo? Y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no hay que pasar de corrido ese verbo tendrás. Porque muchas veces nosotros tenemos dioses ajenos. Aguantamos en nuestras manos dioses ajenos. Damos lugar en nuestros hogares a dioses ajenos. Damos cabida en nuestra vida a dioses ajenos. Y el Señor es muy claro y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si a alguno se nos olvidare, yo creo que sería bueno acordarnos de aquel juego de la papa caliente, ¿no? Porque si yo le pongo una papa caliente a alguien, luego quita las manos.
No lo aguante. No lo tenga. Algunos pueden sentir como papa caliente un cigarrillo, porque cuando sienten el olor al cigarrillo, hasta suspiran. No lo tenga. Algunos pueden tener una copa de algún licor, y algunos cuando sienten el olor del licor, hasta suspiran. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos podrían tener una posición, una profesión, un amor a sí mismos, un amor de sí mismos, un amor para sí mismos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Algunos podrían tener la pereza. ¿O es que no hemos tenido pereza alguna vez? ¿O es que no hemos tenido la tentación de quedarnos en cama después de las 6 de la mañana, muchas veces habiendo ya dormido lo suficiente? Y hacemos de nuestro descanso toda una adoración. Y sacrificamos allí tiempo. Sacrificamos lo mejor de la oportunidad para orar, para pensar, para escribir, para trabajar, para proyectarnos. ¿No hemos tenido esta pereza? Por no decir esta flojera, por no decir esta personalidad modorrienta. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces hemos tenido trabajos que no nos dejan ni dormir. Y no importa esposa, no importan hijos, no importa vida familiar, importa el trabajo. Y como en la película mexicana, ya llegué vieja, ya me voy vieja, pero el trabajo es lo primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se puede entender aquí el contrapunto de Jesucristo, que es el sermón de la montaña? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento número 1. Y hay que buscar lo primero, primero. Y lo primero, el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido esta palabra de Dios que pone su nombre, su lealtad como lo primero? Pero el segundo mandamiento, que es el que correspondería propiamente al día de hoy, está encerrado en el verso 4, en el verso 5 y en el verso 6 de este capítulo 20 del Éxodo. Dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es lo primero. Pero además, no te inclinarás a ellas. Y quienes conocemos en alguna manera alguna costumbre oriental, sabemos lo que implica inclinarse. Es todo un saludo. ¿A quién se saluda? A quien apreciamos, a quien rendimos respeto, a quien presentamos nuestro cumplido. Y es tan celoso el Señor que dice: no te inclinarás, no te inclinarás, ni las honrarás.
ni las honrarás. Honrar es dar dinero. Uno honra a una persona con un obsequio. Y yo he visto gente que honra sus ídolos más allá de lo que nos podríamos imaginar. ¿Han conocido ustedes alguna vez, por casualidad, a alguien que se puso una borrachera en determinada noche y por la mañana amanece con una cruda y entonces vuelve a gastar su dinero para quitarse la cruda? Gastando, honrando. No solamente gastó en la noche anterior, sino después paga tributo a quien lo animalizó, a quien lo bestializó. ¿Lo han visto por casualidad alguien que, habiendo caído en un adulterio, posteriormente tiene que andar soportando chantajes, pagando cuotas, siendo perseguido por la ley, para cumplir con la honra que merece a los hijitos que dejó por ahí? No eludamos. Los ídolos que nos hemos hecho, ante quienes nos hemos inclinado y a quienes estamos honrando, pues no te inclinarás, dice Dios, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. Si acaso piensas que conmigo vas a encontrar un carácter débil, no te equivoques. Si te ocurre pensar, bueno, al cabo Dios me perdona, cuidado, te prensa la puerta, porque yo soy fuerte. Y no solamente fuerte, celoso, muy delicado. Como decía León Felipe, es que a Dios no hay que hablarle golpeado, porque es muy delicado. Y por cierto que León Felipe dice eso de Dios y de los mexicanos. Dice, a los mexicanos no les gusta que les hablen golpeado. Y su poema así lo señala, que Dios es como los mexicanos, no le gusta que le hablen golpeado, es celoso, muy delicado. No se debe jugar con Dios, no debemos burlarnos de Dios, no debemos insultar a Dios, no debemos profanar a Dios, no debemos tocar sus propiedades, este cuerpo que Él redimió, esta vida que Él quiere para sí, esta felicidad que Él ha pagado con precio de la sangre de su Hijo. Por eso al pueblo de Israel, Él le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, aunque esté en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y alguien podría decir, bueno, entiendo que es fuerte, pero por un ratito. No, Dios se hace sentir. Y me llama la atención la denotación y connotación que en inglés tiene una palabra que voy a expresar ahorita. Visita. Visita. Yo puedo saludarlo a usted, pero cuando yo quiero visitar es diferente. La expresión to visit, visitar, es prácticamente sentar y platicar por un rato algo.
Y Dios es fuerte y celoso y visita. Mijito, vengo a que hagamos cuentas. ¿Y de qué, Señor? Tranquilo, mijo, siéntese. Vamos a hacer cuenta. Aquí traigo hasta la computadora. Y si ustedes creen que exagero, pueden leer Isaías. Venid luego. ¿Y qué dice? Y estemos a cuentas. Él pide cuentas. No solamente aquí hay visita, o en la palabra profética, posteriormente en la palabra evangélica, escatológica de parte de Jesús, va a decir: da cuenta de tu mayordomía. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito. Yo hago visitas. Y la visita del Señor es para pedir cuentas. Esa visita, esa es del Señor. Con Él se rinden cuentas. Yo recuerdo en los tiempos de seminario, cuando como pastor nos decían cuándo se visitaba, para evangelizar, para confirmar o para consolar. Lo demás era pura cortesía, pero no visita pastoral. Nos decían: no lleguen a pedir cuentas. Las cuentas es la visita del Señor. Y cosa interesante que Él dice: visito. Y visito a la hora de la verdad, es decir, a la hora de la maldad. Y no solamente visito la maldad de los padres, sino también visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y no solamente visito la maldad de los padres sobre los hijos, sino también los nietos. Y no solamente también los nietos, los bisnietos. Visito la maldad de los padres, de los hijos, de la tercera y de la cuarta generación. Porque cuando a mí me aborrecen y que me quieren tratar con el cuentecito aquel, se acabó la devoción y que empiece la pachanga y me quieren poner allí un trapito para que ya no siga viendo, olvídense. Yo visito la maldad de los padres, de los hijos, de la tercera y cuarta generación. Y si es una dicha decir: bendito sea Señor, porque estoy alcanzando bendición de mis bisabuelos, de mis padres, y permite que mis hijos continúen con tu bendición. Qué triste es estar soportando una visita de Dios que nos llama a cuentas. Pero bendito sea Él que no queda allí, truncado, este mandamiento. Porque continúa: hago misericordia. Múltiples, incontables, eternas. Hago misericordia a millares. ¿Y quiénes son esos que pueden gozar de tu misericordia, Señor? Los que me aman. Los que me aman y guardan mis mandamientos. Y creo que en esta noche, apropiándonos de esta palabra, podríamos decir: Señor, quiero amarte. Señor, quiero guardar tus mandamientos. Permíteme hacerlo con gozo. Permíteme hacerlo con alegría. Porque Dios así es, ¿eh? Le gusta que lo amemos con gozo. Porque a veces nosotros nos disimulamos de alguna
Persona que dice que nos quiere y nos da un besito y nos dice, Él no. A Él con gozo. A veces nosotros como padres decimos, tengo hijos obedientes, aunque cuando les toca lavar los platos van refunfuñando. Y si les toca hacer la cama, ni su cama la quieren hacer a gusto. No, al Señor le gusta que le digamos, mande usted, Señor. Con gozo, con alegría. ¿Qué dice el Salmo 100? Venid ante su acatamiento con regocijo. Alabadle, bendecid su nombre. Y este es el segundo mandamiento, donde Él no quiere compartirse con nada ni con nadie, y donde espera nuestro amor por una entrega gozosa, y donde espera nuestra obediencia de guardar sus mandamientos, sabiendo que no son gravosos, sino un privilegio hacerlos. Por eso todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hemos de hacerlo con gozo, alegría, como al Señor, como Él lo quiere. Porque de estos sacrificios es que Él suele agradarse. Bendito sea Él por esta noche, para que nuestros hijos tengan la bendición de almas que le han amado con gozo y han guardado sus mandamientos con devota alegría. Amén.